por último, nos falta ver una cosa que se llama crecimiento y decrecimiento. Crecimiento viene de crecer, decrecimiento de decrecer. Bueno, pues eso es muy fácil. Imaginemos esta función. ¿Vale? Esta función sube. Pues como sube, se dice que crece. Esto es crecimiento. Crece aquí. Desde aquí más o menos hasta aquí está bajando. Está decreciendo. Digamos que sube, que crece, que decrece. Desde aquí más o menos hasta aquí vuelve a crecer. Desde aquí hasta aquí decrece. Pues eso es el crecimiento. Cuando la función va para arriba, crece, y cuando la función va para abajo, decrece. Así de simple y así de complicado. En los puntos donde sube y empieza a bajar, a estos puntos se le llaman máximos. Esto es un máximo y este es otro máximo. Imaginemos para comprender bien esto que esta hace así, así, así y así. ¿Vale? Bueno, pues este es un máximo, este es un máximo, este es otro máximo, este es otro máximo y este es otro máximo. Como hay muchos máximos, se llaman máximos relativos. Y el más máximo de todos los máximos, el más chulo, este, que es el más alto, digamos, ¿no? Vamos a suponer que es más alto que este, casi, pero bueno, pues este es el máximo absoluto. Y con los puntos donde baja y empieza a subir, los que están por debajo se llaman mínimos. Mínimo. Este es un mínimo, este es otro mínimo y otro mínimo. Los mínimos pasa lo mismo. Tenemos mínimos relativos y el mínimo más mínimo, el más bajo de todo, es el mínimo absoluto. Y ya está. Qué complicado, ¿no? Pues ya está. Lo que pasa que tendremos que decir desde dónde hasta dónde llega el crecimiento y desde dónde hasta dónde decrece. Y eso se hace con referencia al eje X. Mira, vamos a suponer, ¿vale? Voy a cambiar de color. La función hemos dicho que desde aquí hasta aquí está creciendo. Vamos a suponer que este es el menos 7 y este es el menos 1. Pues entonces crece, crecimiento. En el menos 7 menos 1 vuelve a crecer desde aquí hasta aquí, que este, pongamos que es 5, 12, desde el 5 al 12, vuelve a crecer desde aquí hasta aquí, pongamos que el 21, 23, y vuelve a crecer desde aquí, pongamos que es 25, hasta aquí, 28. Luego, desde aquí, pongamos que es el 29, hasta aquí, que es el 41, vuelve a crecer. Y así vamos añadiendo los intervalos en los que va creciendo. Con el decrecimiento igual, hay que decir los intervalos en los que decrece. Fijaos que nos estamos refiriendo a los valores de la X. Desde aquí, desde X igual a menos 1 hasta X igual a 5, desde menos 1 a 5, decrece. Desde X igual a 12 hasta X igual a 21, desde el 12 a 21 más o menos, vuelve a decrecer. Y lo mismo desde el 23 al 25 y desde el 28 al 29. ¿Vale? Pues así es como hay que indicarlo. Un concepto importante es el de simetría. Y la simetría puede ser par o impar. Vamos a ver. Una cosa simétrica, cuando yo puedo dibujar a la derecha y a la izquierda lo mismo. Vamos a ver. Supongamos que tenemos el sistema de ejes y yo hago esto. Pues si yo ahora aquí, en este lado, hago lo mismo pero al revés, eso se dice que es simétrico. Es simétrico con respecto al eje Y. Si yo tengo este sistema de ejes y hago así, si ahora hago
Así, lo mismo, pero al contrario, es simétrico con respecto al origen. Imaginemos que tenemos aquí una especie de espejo transversal, y lo que hay aquí a la derecha es lo mismo, pero reflejado en el espejo en la parte izquierda. Si yo tuviera esto aquí y lo dibujo así, estos dos dibujos también son simétricos. Pero esto no sería una función, porque este valor de la x tendría un valor aquí y un valor aquí. Tendría dos valores. Es decir, el dibujo es simétrico porque lo que yo tengo arriba es lo mismo que tengo abajo, pero no es una función, ¿vale? Porque hemos dicho que la función a un valor de la x le corresponde un solo valor de la y. No puede ser que tengamos un i1 y un i2, dos valores distintos, ¿vale? Eso no puede ser. Entonces, simetría significa que lo que pongo a la derecha es lo mismo que lo que pongo a la izquierda. O lo que pongo con respecto al origen, lo que pongo en este lado, es lo mismo que lo que pongo en este otro. Pues eso es el concepto de simetría. Cuando hablamos de simetría par, quiere decir que con respecto al eje Y, el dibujo de la izquierda va a ser lo mismo que el dibujo de la derecha. Uy, qué chulo. Y cuando hablamos de simetría impar, lo que estoy diciendo es que el dibujo que pongo en el primer cuadrante, este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto, ¿vale? El dibujo que voy a poner aquí es el mismo que voy a poner aquí, ¿vale? También valdría el dibujo que pongo aquí, tiene que ser con respecto a este, ¿vale? También es una simetría. Bien. Para saber si una función es par, es decir, si es simétrica con respecto al eje Y, a eso se le llama una función par, tiene que cumplirse una condición. La condición es la siguiente. F de menos x es lo mismo que f de x. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver. Supongamos que tenemos aquí el punto 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí el menos 1, 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Si al 1 le corresponde, por ejemplo, el valor, estos son los valores de la y, ¿vale? El 1, 2, 3, 4, 5. Si al 1 de la x le corresponde el valor 2, por ejemplo, al menos 1 de la x le tiene que corresponder el 2. Es decir, la imagen del menos 1 tiene que ser igual que la imagen del del más 1. Si al 2 le corresponde este punto, por ejemplo, al menos 2 le tiene que corresponder el mismo. La imagen de menos 2 tiene que ser igual a la de más 2. Y así sucesivamente. Con el 3 y el menos 3 nos pasaría lo mismo. Y con el menos 4 y el más 4 nos pasaría lo mismo. Por eso decimos que es simétrica con respecto al eje Y. Lo que hay aquí en este lado es igual que lo que hay aquí. Por eso matemáticamente se representa diciendo que lo que hay, que los valores del menos x son los mismos que los del más x. Cuando ocurre esto, la función es par. Es decir, es simétrica con respecto al eje Y. Supongamos que nos dan, como siempre, una función con letras, ¿no? Lo típico. F de x es igual a x al cuadrado. Y nos dicen, estudia la simetría de esta función. Es decir, estudia si es simétrica o no es simétrica y si es par o impar. Vale, pues vamos a ver. Vamos a suponer que tenemos el valor 1 y el menos 1, el 2 y el menos 2, el 3 y el menos 3. Vamos a ver. Para el valor 1, la función vale 1 al cuadrado, 1. ¿Vale? Para el valor 1, vamos a cambiar el color. Para el valor 1 hemos dicho que ponemos 1 al cuadrado y sale 1. Para el menos 1 ponemos menos 1 al cuadrado, que es menos 1 por menos 1, y sale 1. Bueno, pues mira, para el 1 y para el menos 1 nos está dando el mismo valor. Para el 2 nos dará 2 al cuadrado, que es 4, y para el menos 2 nos dará menos 2 al cuadrado, que quiere decir menos 2 por menos 2. Menos por menos es más,
por lo tanto 4 también. Para el 3 nos dará 3 al cuadrado, que es 9, y para el menos 3 nos dará menos 3 por menos 3, que es más 9. Nos da el mismo valor. Por lo tanto, estamos viendo lo que pone aquí, que para los valores negativos de la x nos da lo mismo que los valores positivos. Entonces eso, en este ejemplo que yo he hecho con 3 números, da a entender que estamos hablando de una simetría par. Pero eso en matemáticas no es suficiente. Tenemos que utilizar las letras. ¿Y qué se hace? Hemos dicho que si es simétrica con respecto al eje y, si es par, lo que tiene que ocurrir es que f de menos x sea igual a f de x. F de x nos dice el problema que vale x al cuadrado. Nos lo está dando el problema, lo pone aquí. ¿Vale? No hay que ser un genio para darse cuenta, lo dice el problema. Vamos a ver lo que podría valer f de menos x. Vale. Si yo quiero calcular f de 2, ¿qué hago? Pues donde pone x, meto un 2, pongo 2 al cuadrado. Y eso sería 2 por 2, 4, y así lo calculo. Vale, pues si quiero calcular f de menos x, donde pone x, pongo menos x. Entonces tengo que poner menos x, y como está al cuadrado, lo elevo al cuadrado. ¿Esto qué es? Esto es menos x por menos x. ¿Y eso cuánto es? Menos por menos es más, esto es lo mismo que x al cuadrado. Es decir, que f de menos x me da también x al cuadrado. Me está dando lo mismo que f de x. Por lo tanto, la función es par. Lo he demostrado aquí para 3 números, pero matemáticamente lo tienes que hacer con letras para poder decir que sirve para cualquier número. He calculado f de x, bueno, no lo he calculado, lo he puesto de aquí que me ha dado problema, he calculado f de menos x y resulta que el resultado es exactamente el mismo que f de x. Como se cumple esto, f de menos x es lo mismo que f de x, la función es par, así se calcula, ¿vale? Si me dieran, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado menos 3, y me dicen, ¿esto es par o es impar? Bueno, pues vamos a ver, ¿cuánto vale f de menos x? Pues f de menos x, donde pone x, pongo el menos x. Aquí tendría que poner menos x al cuadrado menos 3. Menos x al cuadrado, ¿cuánto es? Menos x por menos x, es decir, x cuadrado menos 3. Me da el mismo resultado, por lo tanto es par. ¿Vale? Pero si me diera, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado más 3x menos 5. No, f al cuadrado no, perdón. Al cubo, perdón, al cubo. ¿Vale? X al cubo más 3x menos 5. Para calcular f de x de menos x, ¿vale? Tendría que meter aquí, al cubo, tendría que meter el menos x. Tendría que meter menos x al cubo más 3 por menos x menos 5, ¿vale? Es decir, donde pone la x pongo el menos x. Ya de momento, aquí estoy viendo que multiplicar 3 por menos x me va a salir menos 3x, que no es lo mismo que aquí. Por lo tanto, ya la función va a ser diferente. Pero además aquí, al elevar al cubo, menos x por menos x por menos x me va a salir también un número negativo. Con lo cual no es lo mismo de aquí. Entonces, esta función que he puesto aquí no es par, ¿vale? Hay que calcularlo así. Donde pone la x, tú metes una menos x. Haces las operaciones y si el resultado final es el mismo, la función es par. Y si no, pues no es par. Puede que sea impar o puede que no sea simétrica. Impar quiere decir lo que hemos dicho, ¿no? Que lo que hay aquí es lo mismo que lo que hay aquí. Para que la función sea impar, se tiene que cumplir la siguiente condición. F de menos x tiene que ser igual a menos f de x. Vamos a ver. Cuando yo tengo aquí este dibujo, ¿vale? Los puntos estos de aquí son los puntos de la x, ¿no? Y aquí, este punto, por ejemplo, ¿vale? Que se llama x, me da este valor que se llama f de x, ¿vale? Si esto fuera el 2, me daría el f de 2, ¿vale? Para que sea impar, para que sea simétrica con respecto al origen, tiene que ocurrir que ese dibujo se haga en este lado. Y eso quiere decir que los valores de aquí
son los valores de menos x, por eso pongo f de menos x. Y estos valores de aquí, que tienen que ser exactamente igual que esto, pero de sentido contrario, me tienen que dar negativo. Por eso se pone menos f de x. En definitiva, que si tú lo que quieres comprobar es si una función es impar, tienes que coger en la función que te den y meter un menos x. Si lo que te sale es lo contrario a lo que te han dado, es decir, con el signo cambiado, la función es impar. Veamos un ejemplo. Imaginemos que la función que nos dan es x al cubo menos 2x, ¿vale? Si yo quisiera representar menos f de x, esto lo que significa, el hecho de ponerle esto, significa que hay que cambiarle el signo a todos. Si yo quisiera representar menos f de x, lo que tengo que hacer es poner aquí un menos y aquí un más. Eso es lo que significa cuando ponerle un signo delante a una función. Imaginemos la función g de x igual a 4x cuadrado menos 3x más 5, pues menos g de x significa que le cambio el signo al primero, al segundo y al tercero, ¿vale? Le cambio los signos, ¿vale? Eso es lo que significa. Entonces, cuando estamos hablando de que tiene que ocurrir que f de menos x nos dé menos f de x, quiere decir que en esta función que yo he tenido, para que la función sea impar, cuando yo aquí sustituya la x por una menos x, el resultado final me tendría que dar este, pero cambiado de signo. Me tendría que dar menos x cubo más 2x. Si me da esto, la función está cumpliendo esta condición y por lo tanto será impar. Vamos a ver qué pasa. Mira, f de x está aquí escrito. Vale, x al cubo menos 2x. F de menos x, lo que tengo que hacer es, donde pone x, poner menos x. Pongo menos x, lo elevo al cubo, menos 2 por, y en vez de x, menos x. Menos x al cubo, ¿vale? Menos x al cubo significa menos x por menos x y por menos x. 3 veces. Menos por menos es más por menos es menos. Esto me da un menos x cubo. Así que aquí, en este menos 3x elevado al cubo, me sale un menos x al cubo. Y menos 2 por menos x me va a salir más 2x. Si te fijas, esto es lo que hemos puesto aquí, que es precisamente el resultado de cambiarle el signo a la función. Es decir, que lo que se está cumpliendo aquí es que f de menos x nos da menos f de x. Por lo tanto, al darse esta condición, la función es impar. Es decir, que lo que yo esté dibujando aquí va a venir dibujado aquí. Es simétrico con respecto al origen. ¿Vale?